Por allá por el siglo XVI, cuando en Europa se efectuaba la reforma protestante, que ponía en evidencia algunos trucos del catolicismo, como las indulgencias, o aquellos diezmos obligatorios que fueron decretados en el Concilio de Macón del año 587 después de Cristo. Acá en América deberían ganar nuevos conversos, pero resulta que los indígenas eran un poco politeístas, y en especial ellos adoraban, veneraban, como le quieras llamar, a una diosa pagana. Y resulta que aquel diciembre del año 1531 después de Cristo es donde entra en acción Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Quédate conmigo para que escuches esta historia, como nadie te la ha contado. ¡Ay, mi madre! El Merescot. Todo un relajo, mi gente. Esto es en serio. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Le habla su hermano Elmer Scott para compartir con ustedes este video hoy en día. Pero antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas a mi canal de YouTube. También a mi página de Facebook. También puedes seguirme en TikTok y en Instagram, donde subo videos casi todos los días. En todas mis redes sociales me encuentras como Elmer Scott Oficial. Dicho todo este acontecimiento, empezamos. Resulta que Juan Diego en sus momentos libres subía al cerro del Tepeyac, pero no a fumar, sino a pasar momentos libres, momentos de meditación. Y en una de esas ocasiones, por allá, por aquel tiempo, en el siglo XVI, se le aparece la Virgen, o sea, la misma mamita, la madre de nuestro Salvador, y le dice que vaya donde el obispo y le diga que le construya un templo. Cuenta la tradición católica que Juan Diego había sido huérfano de muy pequeño y criado por un tío, y que había sido viudo, que aproximadamente unos 2 años antes de este acontecimiento su esposa había muerto. Por eso él subía a aquella montaña a pasar sus momentos tristes, que por eso también le decían el peregrino. Él tiene un nombre difícil de mencionar. Juan Diego fue el que le pusieron los españoles. Juan Diego corre emocionado donde el obispo a contarle la aparición de la Virgen María, Madre de Dios, del Dios encarnado, creador de los cielos y la tierra. Resulta que el obispo no le creyó. Yo hubiese hecho lo mismo y hubiese dicho: ¿qué estás fumando? El obispo era Juan de Zumarraga. Resulta que, ¿por qué la Virgen no se le apareció directamente al obispo? Ya que el obispo no estaba creyendo en las palabras de Juan Diego. Porque resulta que esto a los indígenas no lo convencería, ya que él era de nacionalidad española. Él fue el primer obispo de la diócesis de México. Y los indígenas iban a creer que esto era una jugada del catolicismo para convertirlos a sus creencias y que dejaran de adorar las deidades que ellos tenían. Pero el obispo sacó una astucia y le pidió a Juan Diego que le trayese pruebas. Y aquí es donde viene el acontecimiento grande. Juan Diego volvió al cerro del Tepeyac y la Virgen se le volvió a aparecer. Y Juan Diego le da a entender que el obispo no le está creyendo sus palabras, que lo está tildando hasta de loco. Entonces la Virgencita, al escuchar esto, y le dice Juan Diego que necesita pruebas, le dice que recorte unas flores que mágicamente dice que aparecieron, y se la llevó en una tilma, que vendría siendo una manta que usaban disque los indígenas de aquellos tiempos. Muchos refutadores de esto dicen que la tilma no tenía nada que ver con la vestimenta de los indígenas, sino que era un instrumento más de carga. Sea tilma o no, resulta que ahí donde él puso las flores, cuando fue donde el obispo, apareció la morenita, la Virgen de Guadalupe. Entonces el obispo entendió el mensaje, que deberían construir un templo en honor a la Virgencita, para que desde aquel 12 de diciembre del año 1531 después de Cristo empezara la veneración a la morenita. Pero resulta que esta tilma mide aproximadamente
1.95 de largo y 1.5 de ancho. Y el promedio de un indígena de aquella época podía estar en 1.55. Como que no cuaja el tamaño que tienen de la morenita con el tamaño del promedio de los indígenas de aquella época. Es algo que resaltar, para no decir que la inventaron siglos después o años después. Cosa que llama la atención es que el obispo Fray Juan Zumarraga no dejó nada escrito de aquel acontecimiento tan histórico y importante. ¿Cómo es posible que no dejara nada escrito? Si en aquellos tiempos no teníamos ni Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp, ni Twitter, ni TikTok, ni YouTube, donde pondríamos recopilar las cosas, sino que tenían que dejar las cosas escritas. ¿Cómo es posible que él haga esto? Esto se presta para que años después o siglos después se inventen esta historia. Esto es incomprendible. ¿Por qué la Virgen de Guadalupe se le tenía que aparecer a un indígena y no al obispo de nacionalidad española? Porque ellos tenían que ganar nuevos conversos en nuevos horizontes. Y los indígenas estaban aferrados a sus creencias, en especial a la Cuauhtitlauhqui, una diosa pagana madre de todos los dioses. Y resulta que esta diosa pagana era muy parecida a una deidad pagana que ya habían sincretizado en Europa, con varios nombres, varias advocaciones, como Diana de los Efesos, Venus, Semiramis o Dea. Resulta que esta diosa pagana aquí en América tenía un hijo, que su hijo también era apodado como el dios Sol o el colibrí. ¿Qué resulta? Qué casualidad que la deidad pagana en Europa tenía un hijo también que era el dios Sol Mitra. Entonces, esta creencia en la Virgen de Guadalupe ya venía de España, ya había aparecido en Extremadura también. Y qué casualidad que en el mismo lugar donde veneraban, adoraban, como le quieran llamar, a esta diosa que es una advocación de la Tomaxin, se le apareció mamita. Entonces los indígenas siguieron con su creencia y la apodaron la Tomaxin Guadalupe. Hasta cantitos le tienen. ¿Podrá algún católico defender esto a través de la escritura? No, no pueden. Pero resulta que la Iglesia Católica no se dirige solamente por la escritura, sino escritura, tradición y lo que diga el magisterio. Entonces la tradición cuenta la historia y el magisterio lo aprueba. ¿Qué les importa a ellos lo que diga la escritura? Porque el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas que si alguien te predica un evangelio diferente, se pone a él de ejemplo un ángel del cielo, sea anatema, que quiere decir maldito. Ni Cristo pidió que le hicieran un templo a su nombre. Es más, dijo que el verdadero templo de Dios, el de Israel, sería destruido. El apóstol Pablo nos dijo que nosotros éramos templo del Dios viviente, que el mismo Dios habitaría dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Por eso que el templo que hay que cuidar es este. Entonces, lo extraño de todo esto es que la tradición cuenta la historia y el magisterio lo aprueba. Es más, Juan Pablo II canonizó a Juan Diego para que vayan y le pidan que interceda por ustedes allá arriba. ¡Ay, Dios santo! Cuando algún católico te diga a ti que tú estás en una secta, pregúntale, ¿cómo llegó la Virgen de Guadalupe a América? ¿Por qué no llegó antes de la conquista de los españoles? ¡Ay, mi madre! De mi parte, esto es todo. Y la Virgen de Guadalupe que se le apareció en la montaña del Tepeyat a Juan Diego es un bendito relajo. Y muchos refutadores de esta historia logran decir que para última hora ni Juan Diego existió.